Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en donde los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde. Bienvenidos, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. 7:03 de la noche y a esta hora les damos la bienvenida a Urna de Cristal TV. Saludamos a los televidentes que nos acompañan a través del canal Señal Institucional y también vía streaming por la página web de la Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co. Abrimos nuestra Urna de Cristal de hoy jueves 16 de julio de 2015 para hablar sobre los avances en los diálogos de paz que adelanta el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana, Cuba. Sin duda alguna, esta semana ha sido muy movida, una semana de anuncios, de noticias sobre este proceso que nos llenan de optimismo, que nos llenan de esperanza para seguir en la búsqueda de la paz en nuestro país. Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC en La Habana, a través de un comunicado conjunto, anunciaron que se acordó un programa de trabajo para agilizar las conversaciones en La Habana, de manera que se pueda llegar más rápidamente al cese al fuego definitivo y, mientras tanto, desescalar el conflicto. Por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha dicho que en 4 meses se analizará esta situación, se analizarán los avances en la mesa en La Habana y decidirá si sigue o no con el proceso. A todos ustedes los invitamos a que participen con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter, donde somos @urnadecristal, en Facebook estamos en la fanpage Urna de Cristal, se pueden comunicar con nosotros también en Skype, donde somos Urna de Cristal 1, y vía telefónica tenemos una línea gratuita nacional que es la 01-8000-9199-69, y tenemos un teléfono fijo aquí en Bogotá que es el 566-2232. Y precisamente para hablar de este importante tema para todos los colombianos, nos acompañan hoy aquí en el set de Urna de Cristal TV, Roy Barreras. Él es senador de la República y presidente del partido de la U. Senador, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Karen, a todos los televidentes y las televidentes. Ojalá pregunten mucho porque la paz necesita toda claridad y toda esperanza. De eso estoy segura que hoy vamos a tener muchísimas preguntas y también nos acompaña María Victoria Llorente. Ella es directora de la Fundación Ideas para la Paz, que es un centro de estudio que se dedica a abordar todo el tema de paz y también de superación del conflicto armado en nuestro país. María Victoria, bienvenida. Buenas noches, Karen, y buenas noches, teleaudientes. Gracias por esta invitación. Muy bien, senador. Comencemos hablando de ¿cuál es esa importancia de lo anunciado por el Gobierno Nacional el pasado domingo en cuanto a los avances en el proceso de paz que se adelanta en La Habana? Es una noticia formidable. Creo que es un paso gigantesco en el camino de la paz que hay que explicarle muy bien a los colombianos, porque por supuesto la gente ha recibido la noticia del cese unilateral de fuego, luego del desescalamiento y la perspectiva de que en 4 meses tengamos, ojalá, acuerdos para determinar una solución definitiva, que es parar la guerra. Pero cada uno de esos elementos creo que deben explicarse, porque la gente, por ejemplo, debe conocer la diferencia entre un cese unilateral y uno bilateral, y sobre todo la diferencia entre el cese bilateral indefinido que proponían las FARC desde el principio y que nunca aceptamos, y el cese bilateral definitivo y verificable, que es al que esperamos llegar, que es el fin de la guerra, entre otras cosas, de manera que creo que han pasado cosas muy positivas, el proceso de paz está saludable y la esperanza de la paz se reaviva. María Victoria, ¿cuál cree usted que es el estado actual de este proceso de paz que inició a finales del 2012? Bueno, yo creo que con estos últimos anuncios estamos superando una crisis en la cual se encontraba el proceso, una crisis que tenía a los colombianos realmente con mucha desesperanza frente al proceso. Luego, estos anuncios que se han hecho son unos anuncios esperanzadores, sobre todo porque pues le dan a 2 de los temas más importantes para poder seguir avanzando con esta negociación y que los colombianos rodeen esta negociación, que es lo que más se necesita, y es que, pues por un lado, volver al desescalamiento realmente es un hecho fundamental,
nunca el proceso había estado había tenido tan buen recibo por parte de los colombianos como cuando tuvimos el desescalamiento durante los primeros 5 meses de este año. Luego esa era la ruta para volver, había que volver al desescalamiento y por supuesto el anuncio de que pues, se ponen unos plazos no para terminar el proceso, entendería yo, sino básicamente para que se definan unos temas claves del proceso para saber si realmente y darle una luz de esperanza a los colombianos de que ese proceso sí va a salir adelante, o si ya esos temas no se resuelven, pues nada, no podemos seguir adelante con estas negociaciones en La Habana. Muy bien, a esta hora de la noche invitamos a todos los ciudadanos a que participen con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter, donde somos @urnadecristal, en Facebook, en la fanpage Urna de Cristal, a través de Skype también pueden comunicarse con nosotros, donde somos Urna de Cristal 1. Tenemos una línea gratuita nacional 018-091-9969 y un teléfono aquí en Bogotá que es el 566-2232. Senador, las delegaciones han dicho que se acordó un programa de trabajo para agilizar las conversaciones en La Habana. ¿Cómo sería ese trabajo para acelerar este proceso? Yo le voy a contestar, Karen, digamos, las dos cosas que usted ha puesto sobre la mesa. ¿Qué utilidad tiene lo que se anunció hoy? ¿Cuál sería el paso a paso? Pero primero déjeme decirle algo que sé que está en la mente de los televidentes y de casi todos los colombianos. En la calle suele decirse, y a la gente la engañan con eso: hay violencia, estamos hastiados de las FARC, hastiados de los atentados a los oleoductos, y eso ocurre porque hay un proceso de paz, y ese proceso de paz no para la guerra. Y entonces invitan a acabar con la paz, con el proceso. Yo pregunto, ¿y si rompemos el proceso de paz y nos levantamos de la mesa, qué es lo que sigue? Pues más violencia, más guerra, más muertos, más atentados a los oleoductos. Lo que hay que parar es la guerra, no la paz. ¿Y entonces cómo hacerlo? Primera pregunta suya. La utilidad de este anuncio de esta semana es que le pone límite de tiempo de 4 meses a los puntos concretos y la certeza de que el camino es cese unilateral. Si cumplen las FARC, es decir, si dejan de atacar a la población civil, el gobierno va a bajar la intensidad de los ataques contra los señores de las FARC, mientras se logra el cese definitivo de fuegos. ¿Qué es eso? Que cuando quede claro, y le contesto su segunda pregunta, que hay acuerdos en La Habana sobre el asunto de las víctimas, reconocerlas y pedirles perdón, sobre el asunto de la justicia, someterse a un tipo de sanción por los crímenes que se cometieron, y sobre el mecanismo de refrendación, es decir, cómo los colombianos le van a dar la bendición al acuerdo, podremos recibir la siguiente buena noticia. Antes de 4 meses o en 4 meses, ¿cuál será, Karen? Que nos digan claramente el día definitivo de la firma de la paz, y entonces podremos esperar la paz en paz, es decir, inclusive con cese de fuego bilateral, porque ya sabremos que es definitivo, que esos fusiles nunca van a volver a estallar. Sí. Distinto eso a lo que antes decían las FARC, cese de fuego indefinido con diálogos eternos. Por eso la oposición, y déjeme decirlo aquí desde la bancada de gobierno, ha engañado mucho. Dijeron, por ejemplo, que íbamos a entregarle y a regalarle curules a las FARC. Hoy mismo el presidente ha vuelto a dejar claro que eso no va a ocurrir. Que tienen que salir a hacer campaña política y ganarse. Después de que pidan perdón, después de que se desarmen, también mintieron y dijeron que iban a hacer política armados. Eso no va a ocurrir. Pero hay un par de trampas que han puesto sobre la mesa, porque dicen, hombre, sí, nosotros estamos de acuerdo en el proceso de paz, pero exigimos zonas de concentración. Primer engaño, las zonas de concentración no se las ha inventado la oposición. Son naturales en cualquier proceso de paz en el mundo. Yo le explico a los televidentes por qué. Si se decide que finalmente un grupo guerrillero deje las armas, abandone la violencia, pues en alguna parte las tiene que entregar, Karen. Sí. Entonces tiene que ir a concentrarse en un lugar. Segunda trampa, dice la oposición. Sí, nosotros sí creemos en la paz, pero que se concentren primero para luego seguir dialogando. ¿A quién se le va a ocurrir meterse en una zona concentrados sin cese de fuego para que les caigan las bombas en la cabeza y los maten? Por supuesto, la concentración tiene que ser después del cese de fuego. Yo creo que los televidentes comprenden que en estos pasos finales del proceso de paz hay que ser cuidadoso. ¿Y qué nos espera al final? La paz, un país donde no nos matemos entre colombianos
y donde la plata dejemos de gastarla en metralla y en bombas y podamos gastarla en los niños, en las niñas, en los programas de educación del gobierno del presidente Santos, en la ampliación de cobertura en salud, en las cosas que los colombianos necesitan. Muy bien, tenemos la primera llamada de la ciudadanía y se trata de Teresa Vega desde San Bernardo del Viento. Teresa, muy buenas noches, bienvenida a Urna de Cristal. ¿Y cuál es su pregunta? Muy buenas noches. Buenas noches, Teresa. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es para yo preguntarle al presidente que yo sí tengo la fe de que sí va a haber la paz. Pues muchas gracias, la verdad Teresa. que... ¿Aló? Sí, cuéntenos, la escuchamos, Teresa. Pues sí, yo sí tengo la fe de que sí puede haber la paz. Y yo, de acá de San Bernardo del Viento, tengo la fe de que sí va a suceder, que todo va, porque yo no quisiera que hubiera muchas madres como yo que quedé con 4 hijos, me mataron mi esposo, a mí no me han dado ninguna clase de ayuda. Y yo quisiera decirle al presidente que tan siquiera se conduela de mí, que necesito una casa, porque tengo 4 hijos y un hijo que es discapacitado. Fíjese una cosa, Karen, este testimonio tan sentido, tan auténtico y tan importante. Gracias a Teresa allá en San Bernardo del Viento, esa tierra tan bella. Una mujer colombiana víctima de la violencia que cree en la paz. Una mujer colombiana que además, por haber sido asesinado a su esposo, no sabemos en qué circunstancias, pero violentas por supuesto, está a cargo de 4 hijos y es merecedora de atención de la ley de víctimas, una ley que sacó adelante el gobierno del presidente Santos con el apoyo de todos y que permite por primera vez reparar a las víctimas. Y menciona otra cosa, también dura, difícil, uno de sus hijitos es discapacitado. Allí hay un programa de atención especial a los discapacitados y una ley de discapacidad que en esta legislatura, Teresa, es decir, dentro de 5 días, va a presentarse con el apoyo del gobierno y de la Unidad Nacional una nueva ley de discapacidad. Así que gracias por apoyar la paz y seguramente en estos contactos electrónicos y Facebook podemos tener fuera de cámaras el teléfono y los datos de Teresa para conectarla con el programa de atención a las víctimas del gobierno. Claro que sí, ya con los datos de Teresa se queda nuestro equipo de producción. María Victoria, le quería preguntar, bueno, ahorita fuera de cámaras estábamos hablando un poco que es importante lo que está sucediendo en estos momentos, lo que ha anunciado el gobierno nacional, pero también es importante decirle a los colombianos de esos beneficios de la paz. ¿Cuáles serán esos beneficios para nuestro país? Bueno, realmente, pues lo que tenemos que entender los colombianos es que la oportunidad que abre este proceso de paz para que Colombia pueda, digamos, modernizarse verdaderamente. Llevamos 50 años en este conflicto armado, con problemas de violencia recurrentes en muchas partes del territorio nacional, y no me cabe ninguna duda que realmente uno de los grandes obstáculos que ha tenido el país para su modernización, tanto de la democracia como de tener un desarrollo equitativo y que sea, digamos, en donde quepamos todos los colombianos, ha sido precisamente este conflicto armado. Luego, el cierre de este conflicto armado, si lo logramos, es sin duda la puerta para empezar a construir la paz en Colombia. No va a ser la paz total, va a ser solo la puerta y la oportunidad para empezar a hacer cosas que se le deben a los colombianos que viven en las zonas rurales de Colombia, a los colombianos que están en las zonas donde hay cultivos ilícitos y donde no hay ninguna otra oportunidad para ellos, sino seguir anclados a estos cultivos y a estas economías ilegales. Luego, cerrar este conflicto es abrir la puerta de esa oportunidad para el país. De hecho, muchos colombianos piensan que si eventualmente llegamos a la firma de ese acuerdo, de ese proceso de paz, es inmediatamente, no, después viene un proceso grande que es el posconflicto. ¿Qué decirle a los colombianos sobre lo que viene luego de esa firma, senador? Voy a tratar de explicar lo que preveo en ese posconflicto, pero antes déjeme decir algo que es muy importante en esto que llamaríamos el pre-posconflicto. Muchos colombianos están construyendo la paz. Yo y ahora a María Victoria, que la he visto años tras año construyendo escenarios de paz. Mucho nos ayudó en la preparación del marco para la paz y de la propia ley de víctimas.
y como ella muchos colombianos en lo que pueden hacer. Hoy mismo conversaba yo con unos campesinos en el Quindío que sueñan con que un país en paz permita que lleguen más turistas al país y por tanto más turistas a esa zona bella de Colombia que es el Quindío. Ahí tiene usted posconflicto, un país en paz, con más turismo y más empleos. Pero también hay colombianos que se juegan la vida por la paz. Hace apenas unas horas tuvimos la trágica noticia de un soldado que después de 9 años de jugarse la vida arrancando minas de la tierra para salvarle las piernas a los campesinos y a los niños, pues pisa una mina y salta en pedazos y muere. A esta hora, mientras estamos en Urna de Cristal, hay una madre sufriendo en un velorio, llorando. Ese soldado, que es un héroe de la patria, dio su vida por la paz, para evitar muertes, para salvar vidas. En homenaje a esos soldados y para que no mueran más soldados, tenemos que hacer la paz. ¿Qué sigue en el posconflicto? Primero, comprender que la guerra no para en un minuto. Yo digo que es una especie de locomotora desbocada a 300 kilómetros por hora que atropella víctimas, niños, inocentes, y para pararla no se puede con el freno de mano, sino que hay que irla parando. Eso es el desescalamiento. Si logramos parar la guerra, es decir, firmar la paz un día, comienza una siguiente etapa que es el DDR, desarme, desmovilización y reintegración. ¿Qué es eso? Pues los señores que firman la paz tienen que ir a algún lugar, zonas de concentración, dejar las armas, desmovilizarse y volver a la sociedad y volver a sus familias. Y luego sí, el posconflicto. ¿Qué es? En una frase, dejar de gastarse la plata en balas y gastarla en el desarrollo, en el empleo, en la salud y la educación. Y dejar de emitir malas noticias al mundo para que Colombia solo reciba buenas noticias. ¿Cómo parar la guerra? La guerra se para si usted quiere, si cada televidente quiere, porque creo que expresar ese deseo y ese apoyo a la paz es muy importante. El presidente Santos no puede solo, el gobierno no puede solo, María Victoria no puede sola. Necesitamos el apoyo de los colombianos, a pesar del hastío. Yo entiendo que la gente ya no tiene esperanza porque nos han mentido tanto, pero la paz es posible y los necesitamos expresando su apoyo a la paz. Senador, usted precisamente hace algunos instantes hablaba del desescalamiento y precisamente durante la alocución del presidente de la República, Juan Manuel Santos, él anunció que se iba a iniciar un desescalamiento, pero este término ha generado confusión, ha generado dudas e interrogantes entre miles de colombianos y a continuación les contamos más detalles. Conozca las diferencias. En el desescalamiento del conflicto, cada delegación decide las medidas a implementar y no requiere acompañamiento internacional. El cese al fuego bilateral y definitivo requiere concentración, verificación internacional y monitoreo. Es progresivo, es decir, paso a paso y según los cumplimientos de las FARC. Es definitivo, es decir, busca parar la guerra y debe considerarse irreversible. Las confrontaciones armadas eventualmente continuarán. El cese al fuego bilateral y definitivo es el fin del conflicto armado. En el desescalamiento y en el cese al fuego bilateral y definitivo, la fuerza pública defenderá la vida y honra de los colombianos. María Victoria, agregar algo a esta diferencia entre desescalamiento y cese bilateral y definitivo del fuego. Bueno, sí, a mí me parece muy importante que se entienda, porque es que se ha pensado que es como si fuera como una cosa lineal, o sea, es el desescalamiento e inmediatamente el cese al fuego bilateral. Realmente lo que uno entendería es que eso va a ser un proceso. Y lo que se va a hacer durante el desescalamiento es generar unas condiciones que permitan ir desacelerando la guerra mientras se va definiendo en la mesa de negociación entre las partes cómo va a ser ese cese fuego bilateral, cómo se va a verificar ese cese al fuego bilateral. Luego, esto no es una secuencia lineal y directa, sino que el desescalamiento es simplemente una manera de ir generando unas condiciones, no solamente para que haya, a través de una serie de medidas de confianza, no solamente entre las partes en La Habana, que de hecho pues se había perdido bastante la confianza y se había creado aquí en el país, ¿no? Sino también, porque es que esa es la otra negociación que se está haciendo, es que la negociación no es solamente la negociación entre el gobierno y las FARC,
es la negociación también entre lo que se está acordando allá y el resto de los colombianos, porque es que si los colombianos no rodeamos ese proceso, pues esa negociación y los acuerdos a los que se van a llegar va a ser imposible implementarlos. Luego, esa otra negociación, la que es con los colombianos, que es verdaderamente importante y la que le va a dar sostenibilidad a todo este proceso, pues esa negociación también requería, y de qué manera, medidas de generación de confianza, y en eso consiste ese desescalamiento. Luego, no podemos decir que del desescalamiento vamos a ir directamente al cese al fuego bilateral, porque hay otros temas que se están acordando todavía, y el cese al fuego bilateral, pues hasta donde uno lo entiende ahí, es una vez haya unas decisiones claras acerca de los temas pendientes que son tremendamente importantes para los colombianos, particularmente de la justicia, que preocupa tanto a todos los colombianos, no solamente a los colombianos que no han sido victimizados, sino también a los colombianos como la señora que nos habló de San Bernardo del Viento. A ellos también les preocupa el tema de la justicia y cómo van a responder las FARC frente a los hechos que han cometido. Bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV, y nos llega una pregunta desde las calles de nuestro país a cargo de Dalila Gómez. Mi pregunta es, ¿las FARC integrarán las armas luego de firmar el proceso de paz? Participa, la urna está abierta. Senador, Dalila Gómez nos pregunta que si las FARC no entregarán las armas después de firmada la paz. Claro que sí. También en eso han engañado mucho a los colombianos, porque les han dicho que como el acuerdo es dejar las armas, entonces no las van a entregar, y que es un engaño. Es apenas natural. Dejar las armas, como ha ocurrido en todos los conflictos, como ocurrió en Irlanda, como ocurrió en Sudáfrica, implica dejar de matar, dejar de hacer daño. Si esas armas se funden, se tiran al mar, al fondo del océano, en un volcán, ¿qué nos importa? Lo que importa es que dejen de hacer daño. Por supuesto, algunos querrían un acto de rendición, donde la entrega física de las armas ante el enemigo significara el sometimiento y la derrota. No nos interesa a los colombianos humillar a nadie, nos interesa dejar de matarnos. Pero déjeme unos segundos para darle mi opinión sobre el asunto del desescalamiento. Para serle franco, esa palabreja es tan fea que yo no creo que ni doña Teresa, ni la señora que vende empanadas, ni mi abuela, senador, entiende nada. Es importante explicarle de manera sencilla a los colombianos. Que ahí se puso una explicación que pues nosotros a lo mejor entendemos, pero la gente no entiende eso. Permítame poner un ejemplo simple para ver si logramos saber qué es lo que va a pasar con Colombia. Imaginémonos en una casa un soldado y un guerrillero, que son enemigos. Hoy, si se ven, se matan. Y además la obligación del soldado es perseguir al guerrillero y matarlo. Porque el guerrillero, cada que puede, sale de la casa, pone bombas, mata, dispara, hace daño. Pues hay que atacarlo. ¿Qué es el cese al fuego unilateral? Que el guerrillero dice, un momento, yo me voy a esconder en la última pieza de la casa y yo no hago más daño. Estoy ahí mientras tanto. ¿Qué es el desescalamiento? Que el soldado dice, bueno, si usted no sale de allá y no hace daño, yo no voy por usted a matarlo. Yo me quedo aquí vigilando. Pero si usted sale, le disparo. Es decir, el desescalamiento quiere decir, y allí lo dijo claramente el letrero, que las Fuerzas Armadas seguirán protegiendo el territorio. Si las guerrillas salen de su escondrijo, el soldado les dispara, porque sigue protegiendo. Pero hay un cese unilateral de fuego. ¿Qué es el cese bilateral? Que pasado un tiempo, y ya el soldado vio que el guerrillero cumplió y que no quiere hacer daño y se pusieron de acuerdo en que va a dejar las armas, pues el tipo le dice, bueno, venga pues, salgamos juntos, ni usted me mata, ni yo lo mato, y camine, nos vamos a entregar ese fusil, y usted se vuelve para su casa, donde su mujer. Ese es el fin del conflicto, esa es la paz. Pero no entre un soldado y un guerrillero, sino entre 10.000 guerrilleros y el resto de las fuerzas militares y los colombianos, que son las víctimas. Eso es el paso a paso, en mi opinión, del cese unilateral, el desescalamiento y luego el fin de la guerra. Sencilla y muy buena explicación, senador. Hay otros hechos importantes también en el desescalamiento. Cuéntenos. Pues esa es una muy buena. Para doña Teresa en San Bernardo. Para doña Teresa, pero también para doña Teresa hay otros temas importantes en el desescalamiento y cosas que tal vez para los colombianos han pasado un poco desapercibidas tristemente. Por ejemplo, el tema del desminado. Esa es claramente una acción de desescalamiento.
el desminado que se que está haciendo en este momento, que se arrancó, bueno, desafortunadamente sucedió lo que sucedió el día de ayer. Pero esa es una acción importantísima. Colombia, no olvidemos que es el segundo país más minado del mundo, sí. Y empezar a hacer ese tipo de acciones conjuntas con quienes han plantado esas minas es precisamente otro tipo de acción de desescalamiento. Otro ejemplo, se ha mencionado esto de empezar a hacer programas de desarrollo alternativo de sustitución de cultivos. Sustitución de cultivos ilícitos. Bueno, eso si no logramos hacerlo con las FARC, pues tenemos los resultados que hemos tenido hasta ahora en el tema de cultivos de Colombia. Las FARC han sido históricamente un actor tremendamente importante en que en Colombia se hayan reproducido los cultivos como se han reproducido hasta el presente. Luego, bueno, empezar a hacer ese tipo de programas con las FARC, pues también es una acción de desescalamiento. O sea, el desescalamiento no es solamente hagámonos pasito, también tiene otros componentes. Tiene acciones concretas, tiene claro. otras acciones. El presidente ha mencionado una acción que a mí me parece tremendamente importante. El presidente ha mencionado, por ejemplo, cambiar la narrativa, la manera como la gente, el lenguaje, cómo nos referimos los unos de los otros. Eso es algo en donde los colombianos tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que cambiemos el lenguaje, pensemos de los otros y nos refiramos de los otros de manera distinta, de manera que nos permita abrirle un espacio a la reconciliación. Luego, ese me parece que es otro elemento tremendamente importante del desescalamiento. Bien, espacio para la participación ciudadana. El tema está muy interesante, estamos respondiendo todas esas dudas de los colombianos y a esta hora de la noche se conecta con nosotros aquí en Urna de Cristal Marcos Rubiano. Marcos, muy buenas noches, ¿y cuál es su pregunta? Sí, mire, mi pregunta es la siguiente. Hemos visto que en las últimas semanas se han exaltado como los ánimos con esto del proceso. Yo quisiera saber qué cambió en esta última semana para que ahora supuestamente estemos más cerca de lograr el tema del acuerdo. Senador, ¿qué decirle a Marcos? Por lo menos 3 cosas cambiaron. Primero, lo que había cambiado en enero, es decir, el cese unilateral de fuego que por 5 meses sí funcionó. Yo recorrí zonas como el Putumayo, el Guaviare, el norte del Cauca, el Catatumbo, y los propios soldados, que son los que sufren la violencia directamente, reconocían, los capitanes, los oficiales, que podían caminar en paz, que podía irse a las veredas, que los guerrilleros evidentemente no habían vuelto a tener atentados, voladuras, tomas de municipios. Es decir, que el guerrillero aquel estaba guardado en el cuarto sin hacer daño. Funcionó. Primera cosa, volvimos al cese unilateral. Segunda cosa, importante, se definieron unos temas que implican el reconocimiento a las víctimas, la justicia transicional y los mecanismos de refrendación. Y tercer tema, el presidente le puso 4 meses para ponerse de acuerdo en esos asuntos. Si en 4 meses hay acuerdo, vamos a recibir la buena noticia, lo hemos dicho, de la fecha de la firma de la paz definitiva, que entre otras cosas yo creo que debería ponerle al pueblo colombiano en las urnas. Los colombianos deberían decir, yo no quiero más guerra y le pongo esta fecha límite al proceso. Pero eso cambió. Que si Marcos o Roy o María Victoria o Teresa le creemos a las FARC, pues no. Han mentido tanto, no se trata de creerle al enemigo, se trata de los hechos. Y es que para esos señores que están en La Habana y que han sido guerrilleros, y para los miles que están en el campo, en esa tarea equívoca y violenta, también pasa el reloj de la vida. Y esta es su última oportunidad para que su vida tenga sentido. Llevan 50 años de vida inútil dedicados a la violencia que solo ha generado desplazamientos, zozobra, víctimas, huérfanos. Quizá entiendan que al firmar la paz pueden cambiar esa vida inútil por una vida constructiva en la que entre todos hagamos una Colombia más justa, con cambios sociales que hay que hacer con ellos o sin ellos, como la reforma agraria. El presidente Santos tiene claro que esa reforma hay que hacerla, la reforma ambiental, la reforma educativa, mejor si la hacemos en paz. Ellos pueden participar de esa paz. María Victoria, ¿usted quiere agregar algo? Sí, yo creo que es importante de todas maneras
aclarar, y eso sí genera un poco de confusión, y es el hecho de que si bien ha habido el anuncio por parte de las FARC del cese al fuego unilateral, ellos lo anunciaron que lo harían a partir del 20 de julio. Entonces, obviamente la gente, como el Marco que nos acaba de preguntar, dice, pero bueno, ¿y qué ha cambiado si aquí ellos siguen cometiendo algo? Bueno, el problema es que anuncian que lo hacen a partir del 20 de julio y eso yo entendería que tiene una explicación, y es que en La Habana está pues una parte sustancial de los comandantes de las FARC, luego mandar esas órdenes a Colombia para frenar otra vez o echar para atrás unas órdenes que habían dado cuando resolvieron acabar con el cese al fuego unilateral, pues eso toma un poco de tiempo, ¿no? Entonces sí, es entendible que en estos días haya esa confusión, pero realmente esperemos que a partir del 20 de julio nos den las muestras reales de que van a verdaderamente cumplir con su palabra. Muy bien, hora de hacer una pausa aquí en Urna de Cristal TV para unos mensajes institucionales y ya regresamos con más información del Gobierno Nacional. Mi pregunta es, ¿las FARC integrarán las armas luego de firmar el proceso de paz? Participa, la urna está abierta. Y continuamos aquí en Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el Gobierno Nacional responde hoy hablando sobre los avances de los diálogos de paz que se adelantan entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. Y continuamos con la participación ciudadana. A esta hora de la noche se conecta con nosotros Gabriel Niño desde Ibagué, en el departamento del Tolima. Gabriel, muy buenas noches y adelante con su inquietud. Sí, muy buenas noches a ustedes y al senador Roy Barreras. Mi pregunta es, después de que se firme la paz y el posconflicto, lo que ha dicho el señor Roy Barreras, ¿usted no han pensado en que a los guerrilleros hay que darles un tratamiento psicológico para reintegrarlos a la población civil? ¿Por qué? Muy buena pregunta, Gabriel. Allá en esa zona del Tolima, donde casi que podríamos decir inició esta violencia, ¿cuántos muertos, cuántos heridos, cuántas viudas hay en las tierras tolimenses bellas pero ensangrentadas? Y entonces desde esa tierra tolimense, Gabriel nos dice, hombre, ¿y estos señores no necesitan tratamiento psicológico? Claro que sí, no solo ellos, pero le quiero contar, el programa de reintegración, de reinserción de los excombatientes que ya funciona, porque hay más de 40.000 colombianos que estaban haciendo daño, que eran guerrilleros o paramilitares y se han ido desmovilizando, tiene esos elementos. La persona, una vez que toma la decisión de dejar la guerra y dejar de hacer daño y se desmoviliza, tiene un acompañamiento permanente para que pueda regresar primero al seno de su familia, que llevan a veces años sin saber de sus hijos, de su madre. Luego un acompañamiento psicológico claro, igual que los soldados que vuelven de la guerra, porque si no tienen estrés postraumático, si no tienen pesadillas, si no tienen miedo que los van a matar, y no solo el tratamiento psicológico, sino hay todo un acompañamiento social y de reeducación, porque hay casos maravillosos, es decir, hay muchachos y muchachas porque son jóvenes y también son seres humanos,
que eran guerrilleros o que eran paramilitares. Yo los he conocido y hoy son psicólogos, psicólogas, maestros, trabajan en la construcción de la paz. Un porcentaje muy grande, más del 80% de quienes se desmovilizan, vuelven a la vida pacífica y laboral y no vuelven a reincidir. Hay unos que sí, hay unos que por la droga, por el narcotráfico, por lo que sea, se devuelven al delito, pero la inmensa mayoría se quedan en la paz. Sí necesitan tratamiento psicológico, pero porque cualquier persona que haya sufrido la guerra necesita ese tratamiento. Le recordamos a los televidentes que se pueden comunicar con nosotros en la línea gratuita nacional 018-091-9969 y aquí en Bogotá tenemos una línea que es la 562-2232 y tenemos otra llamada que es de Jefferson Sánchez. Jefferson, adelante, muy buenas noches. Aló, muy buenas noches. Hola, te escuchamos. Muy buenas noches, honorable senador Roy Barrera. Muy buenas noches, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Pues la pregunta que estoy haciendo ahorita en el momento es, quisiera saber, sí, o sea, como le digo yo, el presidente Santos dice que va a haber paz, que la vemos, sí, pero lo que yo opino es que van a hacer unos centros de concentración para que la guerrilla se concentre, sí. La paz, la guerrilla en La Habana dice que el 20 de julio van a hacerse de actividad de fuego y como todavía siguen haciendo todavía los soldados muertos, la vía panamericana, las bombas se han colocado. Entonces, ¿cómo queremos nosotros la paz así? O sea, me parece ilógica que vaya a haber paz, porque dicen que listo, la paz se firma, pero es que hay otras bandas que quedan emergentes y eso sí no hablan. Tres cosas, dijo Jefferson. Regalémosle un espacio a María Victoria para que hable con Jefferson. Para que hable con Jefferson Sánchez. Es la experta, porque tres cosas dijo él en una sola pregunta. Sí, varias cosas. Bueno, Jefferson, realmente en este tema de la concentración que usted plantea, el punto es que la concentración, claro que es necesaria, pero es necesaria en un momento en donde ya se hayan definido cuáles van a ser los términos de esa concentración, de esa dejación de las armas. O sea, esa es una fase normalmente y que se da en prácticamente todos los procesos de negociaciones de paz y de dejación de las armas. Entonces, ese es como el primer elemento y eso se va a dar, claro que se va a dar y se va a acordar. Y va a tener seguramente unos mecanismos de verificación, en fin, ese es como un primer elemento. El segundo elemento es yo creo que ya habíamos hablado, sí. Y es totalmente entendible, Jefferson, que digamos que la gente y los colombianos no entiendan esto y les parezca esto tan confuso de que las FARC anuncian un cese al fuego unilateral y siguen cometiendo actos. El problema es que obviamente anunciaron ese cese al fuego unilateral para arrancarlo a partir del 20 de julio y yo entendería que eso lo hacen porque, digamos, devolver la orden que habían hecho, de volver a escalar el conflicto, les toma tiempo. Hay que recordar que hay muchos de estos comandantes que están allá en La Habana y luego pues esas órdenes toman tiempo. No olvidemos pues en qué partes de Colombia es donde se está dando este conflicto. Entonces pues esperemos que a partir del 20 de julio de verdad cumplan con su palabra. Ya este fin de semana van a entregar al subteniente Moscoso. Sí. Ojalá esto salga para bien para los colombianos y para la familia del subteniente Moscoso. Ahora, respecto al tema de los otros grupos armados, sí, desafortunadamente en Colombia tenemos múltiples grupos armados irregulares. Tenemos otra guerrilla pequeña, pero pues que está actuando todavía y ojalá se pudiera concretar ese proceso de paz con la guerrilla del ELN. En cuanto a las bandas criminales, pues realmente a esas no les queda otra cosa que actuemos, que se actúe pues a través de la fuerza pública y a través de la justicia para poderlas pues someter y acabar con sus acciones. Entonces este tema de los otros grupos armados que hay en Colombia, las llamadas bandas criminales, que entre otras
tenemos que recordar que estas son unas bandas que emergen a partir del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares hace ya varios años, entre 2003 y 2006. Esos son unos reductos de estos grupos y del crimen organizado que ha afectado a Colombia durante muchísimos años. Entonces, pues esto es algo que va a continuar en Colombia, que se ha mermado de manera sustancial durante los últimos por lo menos 10 años. Ha estado en un proceso de declive. No hay nada que ver entre las bandas que tenemos hoy en día y lo que eran las bandas del 2008. María Victoria, interesante respuesta. Senador, ¿usted es del Valle del Cauca? Yo soy del Valle del Cauca. Bueno, le cuento que a esta hora los televidentes del Valle del Cauca están conectados con Urna de Cristal TV y desde Cali nos llega la siguiente pregunta que nos las va a hacer Andrés Villegas. Andrés, buenas noches y lo escuchamos. Sí, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, Andrés, adelante, te escuchamos. Bueno, la pregunta es la siguiente. Pues para todas las personas o todos los colombianos es claro de que en el país se vivió ya un posconflicto con las bandas, pues con los paramilitares con el presidente Uribe. La pregunta es clara: ¿qué pasa ahorita con el posconflicto en la guerrilla? ¿Sí? O si vamos a tener el mismo problema que tuvimos con el paramilitarismo en Colombia. Qué Senador. Buena pregunta la de Andrés. Una diferencia fundamental, Andrés, allá en nuestro bello Valle del Cauca. El proceso con los paramilitares se hizo pensando en los victimarios. Se hizo una ley que fue la Ley de Justicia y Paz a la medida de los victimarios, para que salieran rápido de la cárcel. Claro, para que se desarmaran, pero se les dieron todos los privilegios. Hay que recordar que fue la Corte Constitucional la que impidió que el trato fuera tan desigual y que hubiera total impunidad. Y que luego, como siguieron delinquiendo, los que están presos lo están extraditados en los Estados Unidos. Pero en estos meses y en estos días están saliendo la mayoría de esos paramilitares de la cárcel sin haber reparado a las víctimas. Este proceso de paz es totalmente distinto. Recordemos que antes de meternos en el proceso de paz, se aprobó primero la ley de víctimas. Y el marco para la paz tiene en primera línea a las víctimas. Y lo que el presidente Santos está exigiéndoles hoy, y los colombianos a las FARC, es que reconozcan a las víctimas, que les pidan perdón, que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus muertos, dónde están sus hijos, dónde están sus tumbas. Y creo que las víctimas van primero, y en ningún proceso de paz en la historia de Colombia eso había ocurrido, ni siquiera en un proceso exitoso que firmó el mismo expresidente Álvaro Uribe cuando era senador, que era el del M-19. Sí. Al M-19 se le indultó, se le reindultó, se le perdonó. Nunca hubo reparación para las víctimas. Aquí sí va a haber reparación para las víctimas. Muchos de esos desmovilizados del M-19 le cumplieron a Colombia, le apostaron a la paz. Ahí está el alcalde Petro, está el senador Navarro. Inclusive, Karen, hay un senador de Uribe, del Centro Democrático, Eber Bustamante, que él lo metió a la lista, a dedo, y lo eligieron allí, y ese no pidió perdón ni nada, total impunidad. Nosotros creemos que en este proceso de paz sí se le va a exigir a las víctimas, se le va a exigir a los victimarios, que son las FARC, que le pidan perdón a las víctimas. Y como ya se dijo claramente, solo si las FARC cumplen y se desarman, tendrán la oportunidad de reintegrarse a la vida social e inclusive a la vida política. Bien, momento de hacer una pausa aquí en Urna de Cristal TV, pero ya regresamos con este que es el programa de la participación ciudadana del Gobierno Nacional.
Y continuamos en Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana del Gobierno Nacional. Y continuamos con las preguntas que nos llegan a esta hora por parte de los televidentes, quienes tienen muchos interrogantes sobre estos avances que ha anunciado el Gobierno Nacional sobre el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba. Y tenemos una pregunta, María Victoria, que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter y es de @PedroRodri_20 y dice así: ¿por qué el desminado no lo hacen solo las FARC con verificación de las fuerzas militares? Bueno, yo creo que la verdad es que lo importante en esto es mostrarle a los colombianos que podemos y pueden las FARC junto con la fuerza pública, pueden hacer ese desminado conjuntamente e incluso involucrando la, digamos, experticia internacional, expertos internacionales están acompañando ese proceso de desminado. ¿Por qué lo tiene que hacer solamente las FARC? No, lo importante en esto es que empecemos a mandarle señales a los colombianos de que quienes han estado en la primera línea de esta guerra y de esta confrontación pueden conjuntamente hacer ese desminado y hacerlo adecuadamente en favor de las comunidades que viven en esos territorios. Luego, a mí me parece que la lógica es que lo hagan conjuntamente y que lo hagan con el apoyo de las organizaciones que vienen acompañándolo, internacionales, que vienen acompañando este proceso. Bien, tenemos una pregunta que nos llega desde las calles de nuestro país y es de José Rojas. Quisiera saber si las FARC van a pagar cárcel. Participa, la urna está abierta. Senador, toda suya esa respuesta. Sí, le voy a decir que en la historia de la paz en el mundo, cuando se hace la paz nadie paga cárcel. En otras partes, en Sudáfrica nadie pagó cárcel, en Irlanda, en Centroamérica, pero en Colombia eso ya no puede hacerse, aunque quisiéramos, y no queremos amnistías, indultos. No se puede porque existe el Estatuto de Roma. Hay una jurisdicción internacional que obliga a que los máximos responsables de los crímenes más atroces paguen cárcel, se les aplique justicia. Y este va a ser el primer proceso de paz en la historia de Colombia y del mundo inclusive. El mundo está esperando las soluciones colombianas en que va a haber justicia, pero justicia transicional. Va a haber pena alternativa. ¿Cómo va a ser eso? Es decir, ¿en dónde van a estar? Si van a ser colonias agrícolas, ¿cuánto tiempo? ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes no van a ir? Eso es lo que se está discutiendo ahora. Pero lo innovador es que será el primer proceso de paz en que sí va a haber sanción, investigación y pena. Pero yo le confieso una cosa muy personal. Esto no es un asunto de venganzas. A mí me preocupa menos saber si van a ir 1 año o 20 años. Yo lo que quiero es que dejen de hacer daño y que no mueran más colombianos y que vivamos en paz. Eso es lo importante. Y una coda de 30 segundos al tema del desminado. Sabe que yo creo que Rodrigo Le doy 20 segundos. ¿Sabe por qué Rodrigo tiene razón? Porque no puede ser que los soldados sean los únicos que arriesgan la vida arrancando las minas. Que los guerrilleros no tienen práctica en arrancarlas, pues que aprendan y le den testimonio a Colombia de que también se juegan la vida por la paz. Muy bien, Héctor Alaguna se comunica con nosotros desde la ciudad de Bogotá. Héctor, muy buenas noches, bienvenido y adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Agradezco pues, la oportunidad de participar en su programa. Quisiera hacer una brevísima acotación antes de formular mi pregunta. La referencia a un autor llamado Ferdinand Lassalle de 1862, el cual manifestaba que las constituciones en ocasiones eran una hoja de papel, porque una era la realidad material que se vivía y otra la que estaba escrita. Me parece que va a ser lo mismo con lo que se está adelantando en La Habana, precisamente por los temas que ustedes han desarrollado y las respuestas que se han dado. Un ciudadano o cualquier colombiano, creo yo, no se puede ser tildado enemigo de la paz al no estar de acuerdo con el proceso. Y creo que todos queremos la paz, pero una paz en unas condiciones mínimas, incluso en una simetría parecida al proceso de justicia y paz de la ley 975, en las cuales los cabecillas de las autodefensas pagaron, no como dijo el senador Roy Barreras, los extraditaron a todos, no, unos pagaron y están pagando penas efectivas de 5 a 8 años de cárcel. Ese tema de la pena alternativa, el señor fiscal y algunos senadores también del partido del presidente Santos han querido disfrazar el tema de la pena alternativa como una negación tácita a que van a ir a la cárcel. Estos señores deben ir a la Modelo, a la Picota, a cualquier cárcel
de máxima seguridad para que cumplan su pena efectivamente. María Victoria. Bueno, Héctor, pues esa es una posición válida, obviamente, pero digamos, hay que entender que en este proceso, como decía el senador Barreras, realmente, digamos, el tema de las víctimas ha estado en el centro del proceso y cuando está el tema de las víctimas en el centro del proceso, la justicia penal y la cárcel no es el único elemento. Hay más elementos que son tremendamente importantes. Primero, verdad. La verdad es un elemento muy importante de este sistema que se está negociando y sobre el cual se va a decidir. Tenemos ya un acuerdo ante los colombianos sobre una comisión de verdad en donde, pues, digamos, donde se va a tratar de esclarecer y que los colombianos necesitamos entender qué sucedió en este conflicto, cómo son las responsabilidades en términos gruesos de este conflicto. Este conflicto es un conflicto demasiado largo, que además en el cual víctimas han sido victimarios, en donde tenemos esta cosa de una victimización tremendamente compleja. Luego necesitamos los colombianos entender eso y tener la verdad sobre eso. Eso es un elemento. El otro elemento fundamental es el de las reparaciones. El tema de las reparaciones es algo que se está discutiendo en este momento en La Habana y ese es otro de los elementos fundamentales del sistema de justicia transicional. Por supuesto está el tema de justicia. El tema de justicia no es solamente cárcel, la cárcel es simplemente el final de la justicia, de la justicia penal. Está, por un lado, el reconocimiento de la responsabilidad, está por otro lado también el que se hagan unas condenas, y otra cosa muy distinta es cómo se cumple la condena. La cárcel es simplemente uno de los elementos. Y finalmente está todo el tema de las garantías de no repetición. Luego esto es muchísimo más complejo que solamente la cárcel. Bien, tenemos la última llamada que nos llega desde la ciudad de Bucaramanga y es de Pablo González. Pablo, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Sí, muy buenas noches. Un saludo muy especial para ustedes ahí en ese fabuloso programa, ¿no? Como es la paz que nos debe interesar a todos los colombianos, ¿no? Mi inquietud es la siguiente, ¿no? Yo no entiendo por qué nosotros, un país, digamos, como Colombia, que es tan religioso, donde estamos todos pendientes de la visita del Papa, digamos, en Latinoamérica, ¿no? Y deseamos que ojalá hubiera pasado acá por Colombia, ¿no? Yo no sé por qué hay gente que es enemiga de la paz. Mire, el doctor Álvaro Uribe se le dio la oportunidad 8 años, eso es muchísimo tiempo, 96 meses. Y yo no entiendo por qué esa gente que tuvo esa oportunidad, ¿sí? ¿Aló? Sí, lo escuchamos, ¿sí? Pablo. Sí. Discúlpeme. No sé por qué nosotros fuimos muy solidarios y estuvimos ahí atentos a ese gobierno. Muchos dicen que fue un maravilloso gobierno. Entonces yo les hago una petición a mis colombianos, a mis paisanos, ¿por qué no le damos la oportunidad al doctor Juan Manuel Santos que dialogue a través que busque la paz a través del diálogo? Senador, ¿qué decirle a Pablo? Gracias a Pablo por creer en la paz, pero aprovecho los últimos segundos porque creo que Héctor también merece una respuesta de mi parte a propósito del tema de los paramilitares. Yo podría decir muchas cosas, recordar que en verdad lo que le ofrecieron a los paramilitares, seamos francos, en su momento, era que se fueran a una finca en el Ralito y después que se fueran a una caja de compensación, no me acuerdo cómo se llamaba, y fue cuando la sentencia de la Corte salió que los tipos terminaron presos, ellos no querían eso. Aquí somos francos y aquí estamos de cara a los colombianos negociando de manera que primero estén las víctimas, la paz, la no repetición de la guerra y además toda la justicia que sea posible. Pero pongo un ejemplo sencillo. La pena más severa que se han inventado es la pena de muerte. ¿Para qué matan a un criminal? Para que no vuelva a hacer daño. Cuando no lo matan, lo encierran en cadena perpetua. ¿Para qué lo encierran en una celda? Para que deje de hacer daño. Si nosotros cogemos estos guerrilleros y los desarmamos y dejan de hacer daño, ¿para qué queremos matarlos? ¿O qué utilidad tiene meterlos en un calabozo? Lo importante es que dejen de hacer daño y que el país esté en paz. Y si logramos la paz y dejamos a un lado la venganza y la espiral de retaliaciones, entonces vamos a poder comprender que al otro lado también hay un ser humano que una vez hizo daño, pero que ahora hace la paz.
hay que ser capaz de perdonar. A propósito del Papa Francisco, que decían ahora en Bucaramanga, ¿sabe qué dijo Francisco? Que es un tipo, un bacán, como dicen los muchachos, Sí. allá en Bolivia, fue a una cárcel y dijo, yo soy también un hombre perdonado. Nosotros creemos que hay que ser capaces del perdón, pero para eso primero hay que dejar de matarse y necesitamos el apoyo de todos ustedes, también de Héctor, para la paz. La guerra se acaba si usted quiere, Héctor. Bueno, María Victoria, finalmente quiero hacerle una pregunta sobre ese apoyo internacional que ha recibido el proceso de paz y de hecho, pues en las visitas que ha realizado el presidente a diferentes países, los mandatarios de esos países han apoyado y han respaldado este proceso y también el presidente ha anunciado que habrá delegados de la ONU y de UNASUR en esta nueva etapa. ¿Cuál es esa importancia del apoyo de la comunidad internacional? Bueno, lo primero es que hay que decir que a nivel internacional, y esto es un hecho contundente, es que no hay ningún otro proceso de paz tan significativo como el colombiano. O sea, yo voy a foros internacionales, a cuanta foro internacional hay, cuanta experiencia con algún otro país hay, el tema del proceso de paz de Colombia es una esperanza para el mundo de que la paz se puede negociar. Y el caso colombiano es un caso que todo el mundo realmente está mirando, no solamente porque es la gran esperanza, sino porque además de todo es uno de los procesos más sofisticados que hay internacionalmente. Luego eso es una realidad inobjetable. Ahora, la importancia del acompañamiento internacional, pues es que lo hemos visto. Es decir, si no es gracias a los países que nos han acompañado en La Habana, difícilmente habríamos logrado bajar los ánimos y recobrar el camino del desescalamiento que es tan importante. Luego, ojalá en esta fase de la definición del cese al fuego, y ahí yo creo que hay que hacer una aclaración, porque es que lo que va a venir, lo que yo entiendo que va a venir para esta negociación que se va a hacer sobre el cese al fuego y la definición sobre el cese al fuego bilateral, es un acompañamiento de expertos de Naciones Unidas y de Uruguay para definir los términos del cese al fuego bilateral todavía y de cómo va a ser la verificación internacional y de otras organizaciones de la sociedad civil y demás en ese proceso. Luego, esa aclaración me parecía como importante hacerla. Bueno, senador, lo vi mirando el reloj y ya se nos acabó el tiempo aquí en Urna de Cristal. Finalmente, ¿cuál es ese mensaje resumidamente a los colombianos? La paz es posible si la apoyamos. La guerra se termina si usted quiere. Y le voy a decir por qué. Por más voluntad que tenga el presidente Santos de hacer la paz, y miles de colombianos que la queremos, si él no tiene el apoyo de los colombianos, no puede sacarla adelante. Necesitamos el apoyo expreso de los colombianos. Yo espero que pronto vayamos a las urnas, cuando el gobierno así lo acuerde, allá en La Habana, para expresar nuestro apoyo claro a que pare la guerra por primera vez en 60 años. Me sueño con el 2016 como el primer año de este siglo sin guerrillas. Bueno, y resumidamente, María Victoria, usted como directora de una fundación que trabaja en temas de paz, ese mensaje a la gente, a los colombianos. Bueno, no, yo creo que simplemente acompañar el mensaje que acaba de dar el senador Roy Barreras. Sí creo que es fundamental que los colombianos rodeemos este proceso, es una gran oportunidad. Desde la Fundación hemos venido trabajando realmente para poder ayudar para que este proceso sea lo mejor posible y el acompañamiento de los colombianos. Si los colombianos no nos apropiamos de la paz, no habrá paz en Colombia. Bueno, muy bien, a los dos, María Victoria y senador Barreras, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Urna de Cristal. Hay muchas cosas por decir de este tema, pero bueno, hoy tuvimos una hora. Muchas gracias y feliz noche. Gracias. Con mucho gusto, que la paz sea con todos nosotros. Muy bien, a todos ustedes, gracias por acompañarnos a través de Señal Institucional y también a todos los quienes nos acompañaron vía streaming por la página web de la Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co. Nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema de interés del Gobierno Nacional. Hasta la próxima, chao.